se escucha? Muy bien, doctor. Bueno, nos toca avanzar hoy el tema de antituberculosos. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad endémica, no solamente en Bolivia, sino en muchos lugares del mundo. Desde que el SIDA ha sido, digamos, considerado como una enfermedad muy frecuentemente vista. La inmunodepresión y la tuberculosis también han, si ustedes quieren, aumentado el número de casos en el mundo, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros ahora es el enfoque de la farmacología de los medicamentos que se utilizan en la tuberculosis, ¿ya? Vamos a empezar primero viendo los aspectos generales de la tuberculosis. Vamos a ver cómo es el enfoque diagnóstico, el abordaje. Luego vamos a ver la clasificación de fármacos de primera y segunda línea. Luego vamos a ver cómo se enfoca el tratamiento, cómo se estructura y se arma un tratamiento. Y finalmente vamos a ver un poco las reacciones adversas a estos compuestos que sí son, que sí los tienen, pero que de alguna manera nos permiten tratar la enfermedad y en muchos casos resolver el problema. Un poco las características de las micobacterias. Estos son bacterias particularmente resistentes, tienen un mecanismo de proliferación muy lenta. Si comparamos con otras bacterias, por lo tanto, la resistencia se va explicando primero por la velocidad lenta de reproducción que tienen y los antibióticos o antimicrobianos que son eficientes en aquellas bacterias que son de crecimiento rápido no son tan eficaces en el manejo de la tuberculosis. ¿Ya? Ahora, otra característica de las micobacterias es que pueden permanecer latentes durante largos periodos de tiempo. Por lo tanto, son resistentes a muchos fármacos, ¿no? Que habría que utilizarlos de manera muy prolongada para lograr eliminar. Otra característica que hace a las micobacterias intrínsecamente resistentes es la pared celular que tienen, que es rica en lípidos, no permiten ingresar a los fármacos al interior de la célula, porque son bacterias intracelulares, ¿ya? Y estas micobacterias se introducen dentro de los macrófagos, por lo tanto, primero, su pared es impermeable y segundo, se esconden dentro de un macrófago, de tal manera que son inaccesibles a muchos fármacos que tienen una baja penetración en el macrófago, ¿ya? Y finalmente, las micobacterias son famosas porque si no se hace un tratamiento mixto, asociado y supervisado, también durante el tratamiento son capaces de desarrollar resistencia, ¿ya? Muy bien. Dice, de 2 o más fármacos casi siempre es requerida para superar este obstáculo de la resistencia, ¿ya? Esto es como una especie de regla para empezar un tratamiento, es decir, un tratamiento que lo vamos a explicar después en qué consiste, ¿ya? Ahora, no es espectacular la respuesta clínica al manejo de un tratamiento aún asociado. Siempre la recuperación clínica del paciente es lenta y debe, como te digo, ser supervisada. Y hay que poner en la balanza siempre el costo-beneficio y el riesgo-beneficio, ¿no? Hay que explicarle al paciente de que no se va a sentir bien de la noche a la mañana, los fármacos tienen efectos adversos y que tiene de alguna manera que soportar largos periodos de tratamiento con mejoría clínica progresiva, lenta, pausada, pero mejoría,
y sopesar el manejo de los efectos adversos, porque ellos, sí, muchos de los pacientes quieren abandonar la terapia en el transcurso de un tratamiento. Ya habla de que el tratamiento dura de meses, inclusive años, dependiendo del esquema de tratamiento que se utilice, ¿no? Y que bajo ningún motivo se debe abandonar la terapéutica o pausar la terapéutica. ¿Ya? Veremos los aspectos generales de la tuberculosis. ¿Ya? Vamos a conocer qué caracteriza esta enfermedad. ¿Ya? Dice, es una enfermedad infectocontagiosa de evolución crónica. Es prevenible y curable y es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Calmette y Grom, ¿no? Afectando mayormente a grupos vulnerables. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, ¿no? Que afecta principalmente al aparato respiratorio. Ahora, este es el afiche que está en el programa de tuberculosis en Bolivia, ¿ya? Entonces, esta información es general para que los pacientes puedan tomar y enterarse un poco de las características de la misma, ¿ya? ¿Cómo se contagia? Se propagan a través del aire. Cuando una persona enferma tose, estornuda o canta, o inclusive habla fuerte, ¿no es cierto? Entonces, estos gérmenes viajan a través del aire y uno puede contagiarse de persona a persona. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas? El cuadro clínico de la tuberculosis caracterizado por tos, dolor en el tórax, una pérdida progresiva de peso, fiebre, sudoración nocturna. Ahora, hay generalmente expectoración sanguinolenta y debilidad progresiva. ¿Ya? Este es el cuadro clínico que caracteriza y que debe llamar la atención para después hacer la detección bacteriológica. ¿Ya? Se dice que una persona tiene infección activa, ¿ya? O una persona enferma cuando presenta uno o más síntomas de esta enfermedad, y esta es potencialmente peligrosa porque puede contagiar a otros que están alrededor del paciente, familiares, gente que trabaja con él, y que obviamente tienen un gran número de gérmenes activos dentro de su cuerpo que pueden lograr el contagio o posibilitar el contagio. ¿Ya? ¿Cuáles son las personas de mayor riesgo de contraer tuberculosis? Son los inmunocomprometidos, ¿no ve? Las personas que tienen VIH y los pacientes diabéticos. ¿Ya? También es personal de riesgo o son sujetos de riesgo aquellas personas que un espacio físico, un espacio laboral con el enfermo o una vivienda. La vivienda con el enfermo. Y también los ancianos, gente que está en las cárceles y los indigentes que viven en la calle son también sujetos vulnerables. ¿Listo? Ahora, esto es cierto, la tuberculosis se trata con medicamentos y el 90% pueden sobrevivir. Es decir, pueden lograr la curación. ¿Ya? Ahora, hay una vacuna, esta es una vacuna que se utiliza, pero más para prevenir la meningitis tuberculosa, no impide, no evita que una persona pueda enfermarse en cualquier etapa de la vida, ¿ya? No es protección para el no enfermar, ¿ya? Y finalmente, la prevención, se hace énfasis en la buena higiene personal, hay que evidentemente los recintos que son cerrados y generalmente cubrir la boca al toser. Este es el panorama de la enfermedad, son aspectos generales que debemos tener en cuenta porque no hay mejor cosa que la parte preventiva, ¿no es cierto? Esa es la medida más eficaz en cualquier país, ¿ya? Aquí viene el problema. Además de un cuadro clínico, la tuberculosis, ¿cómo se diagnostica? Porque el cuadro clínico
de la sociedad. Pero ¿cómo logramos el diagnóstico? Es a partir de varios métodos, ¿ya? Y el método bacteriológico es el que sale como primer recurso. La baciloscopía es aquel procedimiento que nos permite la identificación del bacilo y obviamente tiene diferentes resultados, ¿ya? Por ejemplo, una baciloscopía es negativa cuando no se observan bacilos en el extendido, cuando se ha explorado 300 campos microscópicos y no se observa ningún bacilo. En ese caso es baciloscopía negativa. ¿Ya? Luego, es baciloscopía positiva cuando ya se consideran de 1 a 9 bacilos contables en un solo extendido, ya se considera positiva. Ahora, es positiva una cruz cuando se observan 10 a 99 bacilos en 100 campos microscópicos. Ya se pone positiva una cruz, ¿no? La baciloscopía. Es positiva 2 cruces cuando hay 1 a 10 bacilos por campo en 50 campos. 2 cruces. Y 3 cruces positiva cuando hay más de 10 bacilos por campo en 20 campos. ¿No? Entonces, ustedes van a ver que los resultados son positividad una cruz, 2 cruces y 3 cruces. ¿Ya? Esta es la baciloscopía. Primer recurso diagnóstico. Luego está el cultivo. ¿Ya? El cultivo quizás es el método con mayor sensibilidad para el diagnóstico. ¿Ya? Se hace en diferentes medios de cultivo, como el Hohenstein Jensen, el Middlebrook, ¿no? Hay diferentes preparaciones. Pero hacemos énfasis en esto, porque si un paciente no tiene baciloscopía positiva y no tiene cultivo positivo, no se le autoriza el tratamiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, uno, de la sospecha clínica llegar a la toma de muestra y de la toma de muestra, ¿no? Evidenciar, sin riesgo de contaminación, hay parámetros para tomar la muestra y mandar a un laboratorio confiable para que le hagan estas pruebas. ¿Ya? Bien, el cultivo tiene varias posibilidades. ¿Ya? Puede estar contaminado, no ser suficiente la muestra y te reportan como contaminado o presencia de, ¿no? material extraño que no corresponde a una muestra. Es negativo cuando en 60 días no hay ni desarrollo de bacterias o de bacilos, ¿ya? Ahora, cuando hay ya presencia de colonias, es positivo el de 20 a 100 colonias en este periodo de incubación. Es 2 cruces cuando hay más de 100 colonias separadas y es positivo 3 cruces el cultivo cuando hay colonias confluentes y estas son abundantes. ¿Ya? No se olviden, baciloscopía positiva. Si no es positiva y hay sospecha clínica fuerte, se puede llegar al cultivo, pero siempre buscando la evidencia de la presencia de bacterias. Si no, no se autoriza el tratamiento. Ojo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para realizar el cultivo? Porque este es un procedimiento que sigue a la baciloscopía, ¿no? Entonces, son indicaciones para realizar el cultivo a todo paciente con un resultado de positividad en la baciloscopía en 2 muestras examinadas. Entonces, se le autoriza el cultivo. ¿Ya? Ahora, se autoriza el cultivo a un paciente que tiene una baciloscopía, pero esta salió negativa, pero fue tratado con antibióticos y no tiene mejoría clínica. Es decir, es tratado con antibióticos, es decir, puede ser fármacos de primera línea, pero no ha experimentado mejoría clínica. Entonces, es una indicación de cultivo. Y se hace cultivo también en toda forma de presentación extrapulmonar. ¿Ya? Cuando hay formas extrapulmonares como
las pericárdicas, las pleurales, ¿no? Se indica cultivo. Otra indicación de cultivo es en niños menores y mayores de 5 años y se hace, ¿no? En la extrapulmonar, sobre todo, se hace aspiración gástrica cuando se sospecha de tuberculosis en el aparato digestivo. ¿Ya? Y finalmente, se indica cultivo cuando hay baciloscopía positiva de tratamiento supervisado. Entonces, muy probablemente se haya desarrollado resistencia, ¿no es cierto? Y la enfermedad sigue activa. Entonces, es otra indicación de cultivo. Hacemos énfasis en esto, en el diagnóstico, porque les digo, la única forma de empezar el tratamiento para un paciente con diagnóstico de tuberculosis es mostrando positividad, ya sea en la baciloscopía seriada o cultivo. ¿Ya? Ahora hay pruebas especiales, ¿ya? La GenExpert, por ejemplo, esta es una prueba de reacción en cadena de la polimerasa, es una PCR que tiene el objetivo de detectar micobacterias resistentes a la rifampicina y lo hace en menos de 2 horas, ¿no? Esto para ver si hay o no resistencia a los fármacos de primera línea y a uno de los más activos sobre todo, que es la rifampicina. Es una prueba que se hace para detectar esta resistencia. Hay otras pruebas que se hacen, por ejemplo, la Line Probe Assay, ¿no? Esta es una prueba que tiene capacidad para identificar el ADN del complejo tuberculoso en más de 45 subtipos y además es capaz de detectar mutaciones. Es capaz de detectar mutaciones, decir, diferentes modificaciones de la estructura bacteriana que puede darle o conferirle resistencia, ¿ya? Entonces, es una prueba de amplia detección, si ustedes quieren, porque es capaz de detectar varios subtipos y mutaciones. Y hay otra prueba que es la Canetti-Rist, es un método de las proporciones que permite aislar el agente causal y determinar la sensibilidad o la resistencia de la cepa aislada a medicamentos, ¿ya? Esta es una prueba que se hace cuando se sospecha de generar resistencia para ver a qué es sensible el bacilo, ¿ya? Puede ser que haya generado resistencia a antituberculosis de primera línea utilizados o de segunda línea. Pero es una prueba que nos permite en poco reconducir el tratamiento en caso de sospecha de resistencia, ¿ya? Muy bien. Cuando se hace esto, obviamente son pruebas mucho más, se requieren, pero que nos permiten tomar decisiones en cuanto a terapéutica, ¿no es cierto? Ver si hay resistencia, la GenExpert si hay resistencia a la rifampicina. La Line-Probe Assay nos permite detectar varios subtipos y mutaciones que el germen o la bacteria ha podido tener y que obviamente le confiere gran capacidad de resistencia. O la Canetti-Rist, que también nos permite identificar cómo reconducimos la terapéutica en caso de haber detectado sensibilidad o resistencia, ¿no? O sea, nos permite ver qué bacterias son resistentes y sensibles a qué son para reestructurar nuestra terapia. Muy bien. Otra prueba diagnóstica es el estudio anátomo-patológico, ¿ya? Y esto se hace sobre todo en el diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar, ¿ya? Este es un desafío, pero hay que hacerlo, ¿ya? Hay que demostrar granulomas caseificantes con células de Langerhans, que es la lesión típica anatomopatológica que hace diagnóstico, ¿ya? Entonces, hay una prueba llamada de ADA, que generalmente acompaña al diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar. Por ejemplo, en la tuberculosis ganglionar se hace biopsia, estudio anatomopatológico y cultivo para la micobacteria, ¿no? Se hace biopsia ganglionar, se hace estudio histopatológico y se hace cultivo. Cuando se sospecha de una TBC meningia, se hace el ADA, que es una adenosindiaminasa. Esta es una prueba que se hace para detectar la tuberculosis extrapulmonar
y que es cuando hay bacilos presentes, ¿ya? Se hace ADA, adenosina diaminasa en líquido cefalorraquídeo, en caso de sospecha de tuberculosis meningia. Puede estar acompañada por tomografía y cultivo para micobacterias, ¿ya? Cuando se sospecha de una tuberculosis pleural, hay que pedir una placa de tórax, el ADA del líquido pleural, que es la adenosina diaminasa. Se puede hacer biopsia para estudio histopatológico y cultivo de micobacterias, ¿ya? En el caso de la tuberculosis peritoneal, lo mismo, se hace ecografía, se hace la adenosina diaminasa en líquido acítico, se biopsia el peritoneo y se hace cultivo para micobacterias. En la tuberculosis osteoarticular, fíjense cuántas probabilidades de tuberculosis extrapulmonar tenemos, ¿no? En la osteoarticular ataca sobre todo a la columna vertebral, ustedes saben, se hace una biopsia osteoarticular y se hace el estudio histopatológico de la muestra y cultivo para micobacterias. En la parte de la tuberculosis pericárdica, placa de tórax, adenosina diaminasa del líquido pericárdico, biopsia correspondiente y cultivo. Y lo mismo en la TBC renal, ¿no es cierto? Ecografía renal y se hace la toma de muestra y se hace el estudio histopatológico correspondiente y el cultivo. Estas son posibilidades de hacer diagnóstico y como la anatomía patológica es importante para el diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar. Hace unos años atrás, una paciente en el CETO fue operada de columna, le hicieron una cirugía de columna y no experimentó mejoría clínica la paciente, hubieron problemas en el postoperatorio, empezó a perder peso, estaba pálida y no había forma de demostrar que había sospecha radiológica, pero no había evidencia de la enfermedad. No querían hacer punción, no querían hacer biopsia por el temor a que siguiera contaminar el trayecto, extender la enfermedad, en fin, un lío, todo un lío. Pero logró hacer la biopsia y se demostró que se había despertado en esa paciente, obviamente, la tuberculosis a nivel osteoarticular y, bueno, la paciente tomaba corticosteroides, tenía una enfermedad crónica reumática que obviamente le predispuso a desarrollar esta enfermedad. Y obviamente hasta que no se tuvo diagnóstico, no se lo empezó el tratamiento. Entonces les digo, pareciera paradójico, ¿no ve? Si no hay evidencia de la enfermedad como granulomas calcificantes con célula de Langerhans y adenosina diaminasa positiva, no te empiezan el tratamiento. Entonces, una vez que se evidenció, recién autorizaron el tratamiento y, bueno, la paciente pero quedó con una escoliosis muy importante y, bueno, que afecta a su calidad de vida, ¿no? Muy bien, vamos a ver la clasificación de fármacos de primera y segunda línea, ¿ya? Vamos a ver los fármacos de primera línea y los de segunda línea con sus dosis correspondientes. Esto vale la pena considerarlo. Entre los fármacos de primera línea tenemos la isoniazida, el INH, que la dosis del adulto es de 300 miligramos día. Un segundo fármaco que es la rifampicina, de 600 miligramos día. Los dos son los más activos, ¿no? El tercer fármaco de primera línea es la piracinamida, con una dosis de 25 miligramos kilogramo día. Y el etambutol, de 15 a 25 miligramos kilogramo día. Son 4, ¿no?, los fármacos de primera línea. Antes estaba acá metida la streptomicina, pero hoy en día ha sido desplazada a uno de los últimos puestos de los fármacos de segunda línea, ¿ya? Y entre los fármacos de segunda línea tenemos varios, ¿eh? Varios. Tenemos la amikacina con su dosis respectiva, el ácido aminosalicílico de 8 a 12 día, la capreomicina de 15 miligramos kilogramo día, ¿no? Como los tres primeros. Luego viene la ciprofloxacina, que es 1500 miligramos día, la clofazimina con su dosis correspondiente. Luego está la cicloserina, la etionamida, y aquí vamos a empezar a reconocer nosotros algunos de los fármacos que hemos visto ayer, ¿no ven? Como las quinolonas, las fluoroquinolonas, ciprofloxacina, y más abajo está la levofloxacina,
¿ya? Cuya dosis es de 500 miligramos. Luego están la rifabutina y la rifapentina. Estos son derivados de la rifampicina o son análogos de la rifampicina con su dosis correspondiente. Miren, y aquí abajo está la streptomicina, la bedaquilina, la linesolida y la moxifloxacina, ¿ya? Que es otra quinolona que también ha sido mencionada ayer, que la hemos explicado, ¿no? Esta es la clasificación de fármacos de primera y segunda línea. Todos estos están en el programa de tuberculosis, aunque algunos de ellos el programa no provee al paciente, sino el paciente tiene que conseguirse, ¿no? Sobre todo si son fármacos de segunda línea, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos fármacos, si el tiempo nos permite, ya incluidos en el manejo de la primera línea, ¿ya? O sea, ¿qué fármacos utilizamos para el manejo de la tuberculosis y están dentro de la línea? Fíjense, son 4. La isoniazida, la rifampicina, que son los 2 fármacos más activos. Luego están la piracinamida y el etambutol, ¿ya? Se dice que son más activos los 2 primeros, la isoniazida y la rifampicina, porque en 9 meses, si los utilizamos asociados, pues son capaces de curar la enfermedad, ¿ya? Obviamente por cepas susceptibles a la isoniazida y a la rifampicina, ¿no? Ahora, se agrega la piracinamida como un tercer fármaco y el manejo se acorta, ya no son 9 meses, sino se acorta a 6 meses el tratamiento, ¿ya? Es por eso que en el tratamiento inicial de la tuberculosis se consideran la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol, por lo menos los primeros 2 meses, ¿ya? Este tratamiento se hace hasta establecer la susceptibilidad. Si es que esta se confirma, se acorta el tratamiento a 6 meses, ¿no? Pero si se ve que hay cepas resistentes, entonces se puede agregar un cuarto fármaco, es decir, isoniazida, rifampicina, piracinamida o isoniazida, rifampicina, piracinamida más etambutol. ¿Listo? Ese es el tratamiento inicial. 4 fármacos, ¿ya? Conoceremos cada uno de ellos, ¿ya? La isoniazida, ¿listo? Se dice es el más activo para el tratamiento en la tuberculosis por cepas susceptibles, ¿ya? Hemos dicho, el gran problema que tienen las micobacterias es de que rápidamente generan resistencia. Es por eso que, aun siendo un fármaco muy eficaz, nadie se anima a utilizarlo solo, ¿no ven? ¿Por qué? Porque estos son capaces de desarrollar resistencia, ¿listo? La isoniazida tiene una estructura similar a la piridona e inhibe casi todos los bacilos de la tuberculosis y tiene una actividad bactericida, ¿ya? Tiene una gran capacidad de difusión porque penetra los macrófagos y es capaz de alcanzar los microorganismos tanto fuera de la célula como dentro de los macrófagos. ¿Listo? Obviamente, ¿cuál es el mecanismo de acción? Este es bactericida porque inhibe la síntesis de ácidos micólicos, que son componentes esenciales de la pared celular de la bacteria. ¿Ya? Entonces, al impedir la estructuración de la pared, obviamente, tiene una actividad bactericida, ¿ya? Ahora, obviamente, si se utiliza solo, se puede generar resistencia, ¿no? A partir de esta mutación, ¿ya? Y esta representa un problema, porque cuando se genera resistencia, ya perdemos, ¿no? Quizás el soldado más importante que tenemos entre los fármacos de primera línea, ¿ya? ¿Cuál es la farmacocinética? Esta isoniazida tiene vía oral y se absorbe de manera óptima en el tubo digestivo cuando el estómago, sobre todo, está vacío, ¿ya? No hay alimentos. ¿Cuál es la dosificación? Es de 300 miligramos vía oral. Difunde en casi todos los tejidos y líquidos corporales, ¿ya? Es capaz de penetrar al líquido cefalorraquídeo, sobre todo cuando las meninges están inflamadas, ¿ya? La vida media es de 1 a 3 horas, experimenta un extenso metabolismo hepático, ¿ya? Pero
aquí bastante interacción con enzimas del citocromo P450, de tal manera que puede inhibir estas enzimas y obviamente incrementa la concentración de varios compuestos que se metabolizan por esta vía, ¿ya? Como las benzodiazepinas, fenitoína y carbamazepina. O sea, puede dar incremento de la concentración de estos compuestos y obviamente toxicidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con la asociación con fármacos que no son de primera línea. Y se excreta principalmente por orina. ¿Cuál es el uso clínico de la isoniazida? Hemos dicho, siempre asociado, ¿no es cierto? La tuberculosis es quizás su principal indicación. Ahora, también se ha visto de que actúa en la tuberculosis latente. Una dosis de 300 miligramos día o 90 miligramos 2 a 3 veces día, se puede, si utilizamos 2 a 3 veces por semana en un tiempo, podemos tratar perfectamente esta tuberculosis latente, ¿ya? 300 miligramos día o 90 miligramos 2 a 3 veces por semana durante 9 meses es capaz de resolver la tuberculosis latente, ¿ya? Ahora, como es un fármaco que depleta la piridoxina, se debe dar complementos de piridoxina, ¿ya? Sobre todo para prevenir un efecto adverso que se presenta, que es la neuropatía, ¿listo? Esto es fácilmente, digamos, prevenible, o sea, concomitantemente a la isoniazida, la piridoxina, de 25 a 50 miligramos día, ¿ya? No se utiliza nunca sola, siempre se debe utilizar asociado a la rifampicina. ¿Estamos? Sola puede resolver la tuberculosis latente, pero en la tuberculosis activa debe utilizarse siempre asociado a la rifampicina. ¿Ya? Se puede dar por vía oral o por vía parenteral. ¿Ya? Ahora, este es un fármaco que tiene una toxicidad importante. ¿Ya? O sea, tiene reacciones que están catalogadas en dos terrenos. Uno, el inmunológico, y el otro, una toxicidad directa. Por ejemplo, las reacciones inmunológicas incluyen erupción, fiebre y una enfermedad muy parecida al lupus eritematoso sistémico. ¿Ya? Ahora, se dice que es una reacción tóxica directa a nivel hepático y produce hepatitis. Ese es el principal efecto adverso que tiene. ¿Ya? Y se presenta en el 1% y cuando se presenta es generalmente letal. ¿Ya? Esta es una cosa, la toxicidad directa. Pero también como se metaboliza a nivel hepático, es capaz, ya lejos de la hepatitis, no hablando de hepatitis, sino de su metabolismo hepático, es capaz de incrementar las aminotransferasas hasta un 20%. ¿Ya? Por lo tanto, hay que siempre monitorizar el tratamiento y sobre todo hacer cada tanto pruebas de función. ¿Ya? Otro efecto adverso es la neuropatía periférica. Esa sí se presenta en un 10 a 20%. Y hemos dicho, por eso se le da piridoxina. ¿Ya? Sobre todo a dosis altas. ¿Ya? A dosis convencionales, como hemos dicho, 300 miligramos día, generalmente no hay mucho problema con la neuropatía. Sin embargo, hay que darle piridoxina al paciente. ¿No? Pero si las dosis son mayores de 5 kilopeso día, obviamente la neuropatía es evidente y hay que sí o sí asociar a la piridoxina. ¿Ya? Y además, les digo, ¿por qué produce neuropatía? Porque a estas dosis altas la INH promueve excreción de piridoxina a nivel renal. Entonces depleta piridoxina. Por lo tanto, es muy importante los complementos de este compuesto. ¿Ya? Muy bien, eso es en cuanto a la isoniazida. ¿Ya? Veremos ahora la rifampicina. Muy bien. La rifampicina. Este es un derivado semisintético de la
rifamicina. ¿Ya? Este es un compuesto que junto con el INH es de los más eficaces en el manejo de la tuberculosis. Es activo contra cocos gram positivos y negativos, la Neisseria, los hemófilos, las micobacterias y clamidias. ¿No? Estos microorganismos se inhiben con menos de un microgramo, en una concentración sérica de menos de un microgramo por ml. ¿Ya? Ahora, esta rifampicina tiene resistencia cruzada con la rifabutina y la rifapentina, que son de la misma familia. ¿Ya? Veamos ahora cuál es el mecanismo de acción de la rifampicina. ¿No ven? Este es un fármaco inhibidor de la síntesis de proteínas, ¿no ven? Inhibe la subunidad BDE, ¿no? Del ribosoma e inhibe la síntesis de RNA bacteriano. ¿Ya? Ese es el principal mecanismo de acción. ¿Ya? Entonces, el problema es de que puede haber resistencia gracias a las mutaciones que se producen en la bacteria, ¿ya? Especialmente esta mutación del gen LPOB que impide la rifampicina a el sitio de reconocimiento, digamos, ¿ya? De esta subunidad. Es un fármaco bactericida para microorganismos poco sensibles a otros fármacos. Es decir, es un fármaco de gran actividad bactericida, ¿no? Y también tiene una gran capacidad de difusión y de penetración en los tejidos. También ingresa en los macrófagos y tiene una actividad intracelular, ¿ya? Desde el punto de vista farmacocinético, su administración es oral, tiene buena llegada al líquido cefalorraquídeo. Yo les digo, más, sobre todo si es que llega a proporción, si las meninges están inflamadas. Su dosificación sérica o su concentración sérica efectiva es de 5 a 7 microgramos por ml. Se elimina por vía hepática y heces, pero es predominantemente hepática. También una pequeña proporción por vía renal. Y lo más importante es que no requiere ajuste de dosificación en caso de insuficiencia renal o insuficiencia hepática. ¿Ya? Es un fármaco línea. Muy bien. ¿Cuál es el uso clínico? ¿Ya? El uso clínico, sobre todo en infección por micobacterias, la tuberculosis. ¿Ya? Hablamos de la tuberculosis activa. El tratamiento con una asociación rifampicina y isoniazida en esta proporción es muy eficaz. ¿Ya? Pero también puede servir para infecciones llamadas atípicas como micobacterias atípicas o en la lepra. La rifampicina se puede utilizar sola, 600 miligramos día, 2 veces por semana durante 6 meses y cura la lepra y también las infecciones por micobacterias atípicas. Ese es el único caso donde se puede utilizar la rifampicina sola. No es el único, perdón. Además está la tuberculosis latente. Hemos dicho que la isoniazida es útil para la tuberculosis latente sola. Pero ¿qué pasa cuando esta tuberculosis latente no responde a la isoniazida? Se puede utilizar la rifampicina combinativa a una dosis de 600 miligramos día durante 4 meses. Y también es eficaz como monoterapia, ¿ya? Entonces, monoterapia, infecciones atípicas, lepra y tuberculosis latente. Pero cuando la tuberculosis está activa, siempre hay que utilizarla asociada a la isoniazida, ¿ya? La dosis es 600 miligramos día. Otra situación que puede considerarse la rifampicina es para erradicar el estado de portador del meningococo, ¿no es cierto? Se le puede dar la rifampicina, 600 miligramos, 2 veces al día, por 2 días solamente, ¿no? Para erradicar cuando hay hemófilos influenza. ¿Ya? Ahora, se puede utilizar siempre en combinación con otro agente, puede ser una cefalosporina de tercera generación u otro, para erradicar las infecciones por graves que producen litis por estafilococo. ¿Ya?
Y también se puede asociar la rifampicina a otro agente para tratar la endocarditis por prótesis valvular. O sea, es un agente que tiene usos como fármaco antituberculoso de primera línea, pero también en estas situaciones que acabamos de describir. ¿Ya? ¿Tiene reacciones adversas? Sí. Tiñe el color de la orina, el sudor y lágrimas. Los pacientes que utilizan lentes de contacto, especialmente los blandos, pueden teñir sus lentes de contacto e inutilizarlos. Entonces hay que advertir de esto al paciente. ¿Ya? Además, puede tener efecto adverso como la trombocitopenia, la nefritis, o sea, inflamación del riñón, esto es por toxicidad renal, puede presentar al paciente ictericia colestática y estófico renal también puede producir necrosis tubular aguda. Ahora sí, este fármaco también tiene varias interacciones medicamentosas, al igual que el anterior, porque interactúa con el citócromo P450, ¿no ven? Y puede disminuir la eficacia, porque es un inductor enzimático, de los anticoagulantes, ciclosporinas, fenitoína, anticonvulsivantes y la metadona. Entonces, estos fármacos pueden perder eficacia, digamos, en cuanto a farmacológicos. Bueno, yo creo que acá quedamos. Mañana podemos continuar. Muy bien, ¿cuántos alumnos tenemos? A ver, son 29 alumnos, ¿no? Muy poquitos, ¿no es cierto? Bueno, continuamos mañana, ¿listo? Vamos a ver el etambutol y la piracinamida, que son los dos fármacos de primera línea, y luego vamos a desarrollar todos los fármacos de segunda línea. ¿Listo? Si hay alguna pregunta, con gusto, sobre todo en lo que se respecta a lo que hemos alcanzado a avanzar hasta ahora, ¿no? Que es diagnóstico de tuberculosis y farmacoterapia de primera línea. Bueno, entonces no le voy a decir buenos días, les voy a decir buenas noches porque creo que ya se durmieron todos, ¿no ven? No, doctor. No, doctor. Sí, No, sí, doctor. sí, sí, ya. Nos vemos mañana, ¿ya? Tempranito. Hasta luego, que les vaya bien. Está bien, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.